Muy buenos días a todos y todas. Es un verdadero placer darles la bienvenida a este espacio de reflexión y aprendizaje. Me llamo Sonia Rodelo Hernández y seré su moderadora en este panel tan interesante titulado Construccionismo Social y Aportes al Trabajo Social. Vivimos en un mundo donde la realidad, el conocimiento y las formas en que entendemos nuestra propia vida se construyen día a día a través de nuestras interacciones y el lenguaje que utilizamos. Precisamente el construccionismo social, una corriente que cobró fuerza en las décadas de los 80 y 90, nos ofrece una lente fascinante para comprender cómo se teje esta realidad y lo que es más importante para nosotros hoy, cómo puede enriquecer y transformar la práctica del trabajo social. Hoy tenemos el honor de contar con tres voces expertas que compartirán sus valiosas experiencias y reflexiones sobre este enfoque. Ellas nos guiarán a través de sus especialidades y nos mostrarán cómo el construccionismo social no es solo una teoría, sino una herramienta poderosa para nuestra labor profesional. Comenzamos con la doctora Marcela Pérez, especialista en intervención comunitaria. Marcela nos hablará sobre cómo el construccionismo social transforma nuestras formas de intervenir y relacionarnos con las comunidades. La doctora María Bertel, investigadora en cohesión social. María nos guiará para entender cómo esta perspectiva modifica la investigación social y el rol del trabajador social como mediador. Y por último tenemos a la doctora Luz Simanca, enfocada en diversidad cultural y ruralidad. Luz nos mostrará la riqueza que aporta el construccionismo social para trabajar en contextos culturales diversos. Prepárense para un diálogo enriquecedor que estoy segura nos invitará a repensar nuestras prácticas y a construir juntos realidades más inclusivas y justas. Sean todos bienvenidos a esta conversación. La pregunta central para ustedes, doctora, será: ¿cómo ha aportado el construccionismo social elementos significativos a la práctica profesional del trabajo social? Le doy la palabra a la doctora María Marcela Pérez, quien tiene 5 minutos para responder esta pregunta. Adelante, doctora. Buen día, buen día a todas. Mi nombre es Marcela Pérez, soy experta en intervención comunitaria. La verdad que para mí hoy es un honor estar aquí como parte de este panel de expertos y espero que podamos generar un diálogo constructivo y enriquecedor, como lo es este fabuloso tema, el construccionismo social. Bueno, durante la década de los 80, el construccionismo social surge como una crítica modelo positivista que predominaba en la psicología social, argumentando que tanto el saber como las realidades sociales son el resultado de desarrollos argumentativos de la historia y la cultura. Desde este enfoque, en vez de idear como algo experimentado y autónomo de quien la observa, esta corriente se extiende como algo que se construye entre todos y se crea y se renegocia cuando interactuamos. Ahora bien, para el trabajo social, este enfoque de ver las cosas implican un cambio muy importante, ya que coloca la creación de significados como el eje central de esta profesión. En lugar de simplemente aplicar diagnósticos preestablecidos, como suele ocurrir frecuentemente en los enfoques tradicionales, el profesional anima a las personas y a las comunidades a participar activamente en la creación de sus propias realidades. Este tipo de intervención promueve la práctica donde se construye en conjunto, se dialoga y se participa, lo cual va de la mano con un enfoque que busca la liberación de lo tradicional y la colaboración de toda la comunidad. Kenneth Gergen es una figura importante clave en este movimiento, ya que nos dice que el conocimiento nace desde la coordinación social y del lenguaje que compartimos, a lo que llamamos realidad. Surge a partir de esta red de relaciones. Desde el punto de vista, la identidad profesional del trabajador social no se basa en ser la única autoridad, sino que facilita los espacios donde se pueden dialogar y construirse un significado entre todos los que conforman la comunidad. Dentro del ámbito de la acción social comunitaria, estos planteamientos se convierten en recursos prácticos aplicables, impulsar la revisión crítica de los relatos dominantes, brindar espacio para que los individuos se reexaminen, o sea, reexaminen su trayectoria vital y se crean
alternativas de actuación colectiva, tal como lo expresa Kisnerman. La labor del profesional en el trabajo social implica de construir, construir y reconstruir, concebidos como procesos que se dan simultáneamente y se interrelacionan más que en pasos sucesivos. Dicho enfoque capacita a las personas a reformular el significado de sus vivencias, modificar las estructuras del discurso y desarrollar nuevos caminos en su vida. A modo de ejemplo, en situaciones donde se tildan ciertas comunidades como disfuncional o desprotegidas, la perspectiva construccionista anima a cuestionar esas clasificaciones desde su propia experiencia. Entonces yo me hago unos interrogantes, ¿cómo se ven así esos mismos individuos o qué interpretaciones comparten o de qué manera podrían generar nuevos entendimientos e historias que reflejan su capacidad de actuar? En este orden de ideas, en esta línea de acción, el trabajador social asume ese rol de apoyo y con su responsabilidad ética, haciendo un hincapié hacia la creación conjunto de significados en lugar de aplicar esquemas o diagnósticos preestablecidos. Dentro de esto podemos concluir que el construccionismo social brinda al trabajador social una base teórica para crear metodologías que fomentan la implicación activa, el respeto a la pluralidad de opiniones y transformaciones a partir de edificaciones conjuntas de significado. Este supone una evolución desde el modelo del profesional como autoridad externa hacia una figura que facilita los procesos de interacción, donde adquieren relevancia la iniciativa colectiva, el fortalecimiento y algo muy importante del tejido social y el empoderamiento comunitario siendo el eje central. O sea, el profesional en el trabajo social no lleva soluciones, sino que acompaña a las personas en la creación de las realidades más justas, inclusivas y significativas para ellas. Este sería mi aporte hacia la pregunta. Adelante, señora moderadora. Muchas gracias, doctora Marcela, por su gran aporte. Ahora sigo con la doctora María Bertel. Adelante, doctora. Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes. Como lo ha dicho la moderadora, mi nombre es María Angélica Bertel Salcedo, investigadora en procesos de construcción de identidad y cohesión social. Pues el construccionismo social se estableció entre 1980 y 1990 como una propuesta epistemológica que desafía la noción de que el conocimiento es una representación objetiva de una realidad externa e independiente, pues a diferencia de otros enfoques como el positivista que intentan describir, explicar fenómenos de manera neutral, pues el construccionismo como tal argumenta que las realidades son el resultado de procesos sociales, de procesos culturales, de procesos históricos, ¿verdad? Siendo específico y que sobre todo es muy importante el uso del lenguaje como medio para dar sentido. Bueno, hablando un poco en el ámbito del trabajo social, este cambio de perspectiva es muy significativo, ya que implica, como lo decía la moderadora hace un momento, repensar. El repensar en qué, tanto en la forma de investigar y repensar en la manera de intervenir. Bueno, ya en la investigación, poniendo un ejemplo, ya no es prioritario el descubrir, ¿verdad? Sino que lo que está sucediendo, o sea, descubrir lo que está sucediendo desde un punto de vista externo, sino que es esencial, es de suma importancia entender cómo las personas están interpretando su propia realidad, cómo están negociando los significados con otros y cómo esos acuerdos se están manteniendo o están cambiando con el tiempo. Peter Berger y Thomas Luhmann en su obra La construcción social de la realidad, que fue escrita en 1966, ellos sostienen que incluso las instituciones, normas y categorías parecen más estables, son construcciones colectivas que se mantienen gracias a la repetición y la legitimación colectiva. Eh, Esto implica que fenómenos como la pobreza, perdón, la exclusión, la marginalidad, todas estas situaciones e incluso conceptos como familia no son datos fijos,
sino que son resultados de procesos históricos y culturales que pueden llegarse a transformar, que pueden darse algo diferente si nosotros cambiamos los significados los cuales nosotros le estamos atribuyendo. Pero esto no se queda allí. ¿Por qué? Porque Kenneth Hergen amplía esta idea. Y él allí donde señala que el lenguaje no solamente es un medio para transmitir información, para nosotros poder llevar eso, sino que es el instrumento a través del cual se crea y coordina la vida social según sus conversaciones que se han mantenido a lo largo del tiempo y por lo tanto esas conversaciones te pueden llevar a transformar las realidades en las cuales nosotros estamos viviendo. Para el trabajo social, estas ideas tienen implicaciones muy concretas en la práctica. En el ámbito de la investigación social, fomenta el uso de metodologías participativas y cualitativas, que está permitiendo a las comunidades expresar su propia visión sobre los problemas y ofrecer interpretaciones que den alternativas. ¿Por qué? Porque ya no solamente se está tratando de medir fenómenos, sino entender el sinónimo, el universo simbólico en el que estos tienen sentidos. En cuanto, un ejemplo de esto sería el enfoque hacia la violencia intrafamiliar. Desde una perspectiva positivista, la investigación se enfocaría en indicadores cuantitativos. ¿Cómo así? Los números de casos, las edades, tipos de violencia. Pero sin embargo, el construccionismo social nos invita a qué? A indagar de qué manera nosotros estamos percibiendo la violencia en esa comunidad. ¿Qué narrativa estamos dando? ¿Estamos justificando? ¿Estamos cuestionando? ¿Y qué significados se asocian al cambio en esas dinámicas? En esa dinámica, perdón. Entonces, este enfoque nos abre la puerta. ¿A qué? A que estas intervenciones sean contextualizadas y sean sensibles. Este es mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María, por su intervención. Doctora Luz Stacy, le doy su palabra a la respuesta, por favor. Buenas, es un placer inmenso estar aquí con todos ustedes. Soy la panelista Luz Stacy Simanca Sierra, trabajadora social especialista en ampliación del construccionismo social en contextos de diversidad y ruralidad. Bueno, podemos decir que durante los años 80 a principios de los 90, el construccionismo social tomó fuerza como una forma crítica de pensar, cuestionando la idea principal del positivismo en las ciencias sociales y la psicología. Su postulado central es que la realidad, las identidades y los saberes no son cosas objetivas descubiertas que existen por sí solas, sino creaciones grupales que nacen de cómo se interactúa socialmente. Entonces, el lenguaje y las situaciones culturales e históricas en las que nosotros vivimos. Este enfoque rompe con la idea que hay de que rompe de la idea de que hay una sola verdad o una sola realidad para todo. Más bien defiende que cada persona y cada grupo, al estar en un entorno cultural específico, les da sus propios significados a sus vivencias. Entonces, lo que en un grupo social se considera normal y verdadero, puede ser visto de manera diferente por otro grupo. Y ambas formas de entenderlo pueden ser relevantes dentro de sus propias ideas. Según Hergen, dice que el lenguaje es muy importante porque ayuda a coordinar la vida social. Para Hergen, cada experiencia tiene sentido dentro de un espacio entendible que comparte una comunidad. O sea, que para que una experiencia se entienda y tenga un valor social, debe meterse en un sistema de ideas colectivas. Esto es clave
cuando hablamos de comunidades rurales o con culturas diferentes, porque sus historias, aunque son válidas, casi siempre no coinciden con las formas de hablar más comunes, lo que hace que no se les preste mucha atención. En el trabajo social, esta forma de ver las cosas es muy importante porque nos ayuda a saber que las comunidades no solo reciben ayuda sin más ni más, sino que crean su propia realidad y tienen conocimiento que merecen ser reconocidos. Entonces, esto lleva a que ayudar de una manera que no imponga ideas a la fuerza, sino que empiecen con una conversación entre culturas para crear soluciones que tengan sentido y que duren. Pongamos un ejemplo. Estamos en una comunidad afrodescendiente con mucha tradición oral. Las historias sobre el lugar y el pasado no se guardan en documentos escritos, sino que se cuentan de boca en boca, con música y en la memoria de todos. Desde una forma de pensar positivista, esta forma de ser podría verse como no científica o poco confiable, pero el construccionismo social reconoce que esas historias valen tanto como cualquiera otra, porque son resultados de una creación social legítima y útil para la comunidad. En comunidades rurales, esta visión construccionista también ayuda a entender que lo que se hace todos los días, como cultivar, organizarse en comunidad o las fiestas locales, no son solo actividades económicas o de diversión, sino que son experiencias culturales que son parte de la identidad de todos. El profesional de trabajo social, en este caso, no solo ayuda a mejorar la producción o las cosas materiales, sino a proteger y fortalecer esos elementos culturales que le dan sentido a la vida de la comunidad. Poner esto en práctica significa que el trabajador social actúa como un mediador entre culturas. ¿Esto qué quiere decir? Que facilita espacios donde lo que la gente de allí pueda hablar con ideas técnicas y políticas de afuera, buscando puntos en común y evitando que se impongan cosas. Es algo que necesita sensibilidad cultural, escuchar con atención y algo muy importante, que es querer aprender de la comunidad, tanto como para dar conocimientos técnicos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su intervención. Bueno, ahora nuestro querido público, nuestro respetado público, tiene unas preguntas para ustedes que estamos aquí. La doctora Marcela, el público nos pregunta, ¿qué transformaciones introduce el construccionismo social en la forma en que intervenimos con las comunidades? Adelante, doctora Marcela. Gracias al público. Bueno, voy a darle respuesta a su interrogante. El construccionismo social transforma la manera de intervenir con comunidades porque este cuestiona la idea de que los problemas son verdaderamente absolutos. En cambio, nos invita a entender que las realidades se construyen en la interacción con las conversaciones y en los relatos que circulan. Esto cambia el rol del profesional, ya que nosotros no somos quien trae la solución correcta, sino que somos un facilitador de diálogos y con constructor de alternativas junto a la comunidad. Miren, un ejemplo en mi territorio, tradicionalmente cuando se abordaban los temas de jóvenes considerados problemáticos, se intervenían con programas de disciplina o control, o sea, desde una mirada construccionista. En cambio, se abre el espacio para que los mismos jóvenes narren sus experiencias, se reconozcan en sus contextos,
como la ausencia de oportunidades o los impactos que ha generado el conflicto. Y junto con ellos se construyan nuevas narrativas, no como problemáticos, sino como jóvenes con un potencial, portadores de saberes y con capacidades de transformar la sociedad. O sea, desde esta forma, la intervención no nos limita a corregir las conductas, sino que se convierten en un proceso de reconocimiento, el diálogo y la creación de alternativas colectivas, o sea, mucho más cercano a la realidad vividas por esta comunidad en mi territorio. Entonces, aquí hacemos este hincapié en que en realidad somos personas para transformar el tejido social, somos personas para cambiar esa perspectiva o ese concepto que tenemos de los jóvenes o de la comunidad. Ese es mi respuesta. Muchas Muchas gracias, gracias, señora Soledad. doctora, por otra vez intervenir y puede responderle la pregunta a nuestro preciado público. Ahora sigo con la doctora María Bertel. La pregunta del público a la doctora es, ¿de qué manera cambia la investigación social y el rol del trabajador social como mediador? Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, respondiendo a la pregunta, ¿cómo cambia, cómo facilita, se convierte en un mediador simbólico? ¿Por qué? Porque facilita, perdón, diálogos, promueve la escucha activa y propicia la participación de nuevos relatos que favorezcan la inclusión y la justicia social. Entonces vemos que el enfoque construccionista guía el diseño de intervenciones que no imponen verdades, sino que permiten que los significados se construyan de manera conjuntas desde múltiples voces. En pocas palabras, el construccionismo social convierte el trabajo social en un espacio donde se fomenta el diálogo y la construcción simbólica, tanto en la investigación como en la manera que estamos interviniendo. Y su mayor contribución es validar la idea de que el cambio social no se logra pues únicamente a través de políticos o programas, sino que sobre todo se da mediante nuevas maneras de conversar, de nombrar y de comprender las realidades de cada comunidad o cada individuo. De esta forma, el profesional no solo se dedica a recopilar datos, sino que también ayuda a crear las condiciones discursivas necesarias para que las comunidades puedan reinterpretar su experiencia y proyectar futuros más inclusivos y cohesionados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su amable respuesta. Sigo con la doctora Luz Stacy. Pues la pregunta para ella es, ¿qué aporta al trabajo estos contextos de diversidad cultural? Buenas, una vez más. Contestando a la pregunta, podemos decir que el construccionismo social le da al trabajo social en lugares con diversidad cultural y zonas rurales una forma de ayudar basada en el respeto, el reconocimiento y la creación conjunta. Ayuda a entender que hay muchas realidades, que las soluciones deben adaptarse a cada lugar y que el cambio social solo durará si lo construimos entre todos. El profesional deja de ser alguien que solo hace programas para convertirse en un puente que une diferentes mundos de ideas, generando cambios que no borran la identidad del lugar, sino que la hacen más fuertes con base para el progreso colectivo. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Pues podemos concluir que con estas respuestas de ustedes, expertas, que el construccionismo social cambia la intervención. Ya no se impone, se construye, ¿cierto? La investigación desde esta corriente reconoce que los problemas y soluciones son construcciones colectivas. El respeto a la diversidad cultural y a la integración de saberes locales hacen más legítimas las intervenciones. El trabajador social se convierte en un mediador de significado, no solo en un ejecutor de proyectos, sino también para, para construir más adelante, ¿cierto? Pues hoy hemos
visto que el construccionismo social no es solo una teoría, sino una forma de ejercer el trabajo social con más ética, respeto y efectividad. Les agradecemos su presencia y los invitamos a seguir construyendo juntos realidades más inclusivas y justas. Muchas gracias, expertas, muchas gracias, panelistas, muchas gracias, público.